Y la idea es que nuestros archivos administrativos mínimo nos duren unos 40 años, luego pasarán muchos de ellos a los archivos históricos que durarán hasta 100 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué sacamos las grapas? Es para que no oxide el papel a lo largo del tiempo. Luego que nosotros hemos amarrado nuestro expediente, que generalmente lo recomendamos que lo hagan con piola de algodón para que no rasgue el papel, ¿sí? Luego de esto nosotros tenemos el inventario, posteriormente les voy a indicar, tenemos que nosotros inventariar, ¿sí? No es solo de organizar, ya tenemos nuestro expediente amarrado en orden, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros, sí? Aquí está el proceso de clasificación, ¿no es cierto?, de expurgo. Nosotros vemos ahí el compañero que está con mascarilla, pasa de los folders que tenemos a diario, pasa a la organización, ¿no es cierto? Una vez que tenemos aquí, podemos ver claramente el expediente amarrado y tenemos la carátula del expediente, ¿sí? Esta carátula la vamos a encontrar también en la regla técnica. Como les digo, son formatos estándares. No tenemos para qué inventarlos, solo están de copiarlos y adecuar los membretes a nuestras áreas de trabajo. ¿Qué nos pide llenar en la carátula del expediente? La sección documental, es decir, la dirección, el área. Ustedes puede ser que tengan responsables de áreas por ser entidades más pequeñas. Por ejemplo, en el GAT nosotros tenemos la sección documental, es una dirección financiera. La subsección vendría a ser la tesorería municipal. Entonces, todo depende del orgánico, del estructural de la institución de ustedes, cómo están organizados. Nosotros nos podemos ver en este momento que para la gestión documental necesitamos hasta este momento 3 documentos, que es el orgánico, estructural, funcional, el manual de procesos y la regla técnica, ¿verdad? Son normativas que por favor ustedes deben tomar en cuenta para la gestión documental. ¿Qué más nos pide la carátula del expediente? Nos pide que tenemos que llenar la descripción del expediente. ¿Cómo vamos a llenar esta descripción? Siempre pensando en que va a leer otra persona, no para nosotros. Por lo tanto, tenemos que entender a qué se refiere ese proceso, ¿no es cierto? La serie documental, ¿qué nombre le vamos a colocar a ese proceso? Tenemos que identificar cada uno de nuestros procesos. En archivística se llama serie documental, ¿sí? Ya en la entidad normalmente nosotros les conocemos como procesos. Entonces ustedes tienen que aprender a identificar cada uno de estos expedientes. Número de expediente, que es un secuencial. Fecha de apertura es muy importante, por eso les decía, cuando organizamos un expediente, es muy importante organizarlo en orden cronológico, cómo pasa el proceso. Es decir, si inició aquí en este caso el 1 de enero y cuándo concluyó, ¿sí? ¿Cuándo concluyó? No cuando se acabó el año, por ejemplo, estamos en diciembre, no necesariamente, hay muchos expedientes que nosotros no logramos, muchos procesos que no logramos dar respuesta al 31 de diciembre. Entonces la fecha será el siguiente año, es cuando se cierra, cuando dimos respuesta a este proceso. Continuamos con la organización. Les decía, ya organizamos. ¿Ven aquí? Claro, sí. Sí, se le escucha un poco entrecortado. ¿Ya? Entonces, si hay un consumo. Y más que ese es una forma. Ya, el número de expediente es el secuencial. Por ejemplo, lo correcto es, a ver, ustedes ven aquí en esta imagen, ustedes ven la caja de archivos, ¿no es cierto? Que es la caja T15. ¿Sí? Entonces, en esa caja van a alcanzar 10 expedientes.
Entonces, el número de expedientes se coloca en orden. Por ejemplo, 1, 2, 3, hay 10 expedientes. ¿Por qué? Después, cuando el archivo de gestión o los técnicos, porque ustedes son como más pequeña la entidad, cuando los técnicos van a pasar, digamos que tienen 10 cajas, le van a pasar al responsable del archivo central, va a pasar diciendo, esta caja número 5 tiene 10 expedientes. Entonces van en orden contabilizando. Ese es el número de expedientes. Ahí tengo una situación. Y yo hace un momento todos los documentos que están en el proceso. Hasta el momento que no se cierre. Correcto. Entonces, pero sí, sí. A ver, lo correcto es que cada expediente en la institución, nosotros luego, yo les hablaba de dos herramientas de dos herramientas archivísticas importantes que tenemos que elaborarla en cada entidad. Cada entidad tiene que tener un cuadro de clasificación documental, que es el detalle de series documentales, donde se describe cada expediente que genera cada departamento. A esos expedientes, una vez que tienen las tablas de retención y el cuadro de clasificación, se genera una codificación única. Entonces, por serie documental. Y luego, cuando se va organizando cada expediente, se desglosa de esa serie documental. Por ejemplo, se me ocurre el 101, 100.1.1, 100.1.2, 100.1.3. ¿Sí? Es una codificación que debemos colocar. Y cada expediente viene a quedarse con un código único que lo colocamos cuando se cierra el expediente, no antes. Sí, este código sobre todo es muy importante e indispensable cuando vamos a hablar de herramientas informáticas, cuando se van a apoyar de un sistema, ¿sí? De un sistema, porque esto les va a permitir identificar cada serie documental, cada tipología documental. Continuamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Tal vez alguna duda. Ya. Entonces, yo les decía, una vez que yo les he hecho aquí la gráfica, ustedes tienen ordenado, organizado, ¿no es cierto? Digamos, yo soy la técnica de talento humano. Yo organizo, aquí tengo todos mis expedientes, ya organicé, folié, hice carátula. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Asimismo, voy a hacer el inventario. Y el inventario también es un formato en Excel que ya está en la regla técnica. Igual simplemente tenemos que adaptarle a nuestra institución más por tema de logotipos, nada más. Tenemos aquí también, una vez que hacemos el inventario ya, que va a ser como un acta entrega-recepción donde vamos a colocar cada expediente, cuántas hojas tiene, cuándo inicia y cuándo termina, ¿sí? Es decir, es el detalle de cada uno de los expedientes. Luego de eso, una vez que nosotros ya hemos llenado nuestra cajita de archivos, yo ahí, con la experiencia ya de nosotros, les puedo dar una recomendación a compañeros, por favor tomen nota. De preferencia, trabajen con las cajas de archivo más pequeñas, con las T3, no con las T15, porque ya luego en el archivo central sí es muy complicado para los compañeros archivistas que tienen que buscar información para copias, para préstamo de expedientes. Acuérdense que tenemos que cuidar la salud de los servidores, ¿no es cierto? Entonces, yo les recomiendo ya por experiencia trabajar con las cajas más pequeñas, que son las T3, no las T15, ¿sí? Estas ya igual tenemos que trabajarlas hasta que se acaben. Entonces, una vez que nosotros vamos a identificar la caja,
¿Cómo se numeran las cajas? Las cajas están numeradas por año. Es decir, en el 2005 tengo 50 cajas, en el 2006 tengo 50 cajas. Cada año empiezo desde el 1 porque es la forma como luego vamos a identificar nosotros en los archivos centrales para el préstamo documental. Digamos, me llega posteriormente, si no solo organizar, vamos a pensar que ahora organizamos, pero ¿para qué? Es para después poder encontrar. Si hablamos del archivo físico, que va a llegar una solicitud y me van a decir, la dirección financiera solicita el expediente de Juanito Pérez que se encuentra en el archivo del 2016, caja 40, expediente 7. ¿Sí? Esa es la forma como se va a buscar después el expediente, por eso debe seguir esta codificación y esta numeración. Y si hablamos de los archivos digitales, ya todo depende de ustedes qué herramientas tengan, ¿sí? Si tienen en la nube, si tienen servidores institucionales, si tienen un software de gestión documental, ¿sí? Como ya depende de cómo ustedes estén organizados, qué es lo que tengan en la entidad también, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya hemos, la caja la hemos codificado de acuerdo al año, tenemos aquí, por ejemplo, aquí está el modelo, como les digo, que es estándar, está en la regla técnica del inventario documental. ¿Qué nos pide el inventario? Serie documental, ¿sí? Que es el nombre del proceso que nosotros realizamos. ¿En qué caja está? ¿Qué número de expediente es? La descripción, ¿sí? Siempre pensando en que es para que cualquier otro servidor entienda a qué se refiere ese proceso. No es para nosotros, sino es para las otras personas. Entonces, hay que describirlo. Acuérdense que cuando nosotros vamos a buscar, hay muchos metadatos o nombres que nosotros nos pueden servir para poder identificar este proceso. Se me ocurre, dicen, Bella, ayúdame a buscar en el inventario el contrato del agua potable de Leno. Entonces yo le puedo buscar por la palabra Leno, puedo buscarle agua potable, ¿no es cierto? Entonces tengo que, entre más datos, ¿sí? Entre más datos yo ingrese, es más fácil para buscar. Todos estos datos nos van a servir cuando algún momento ustedes tengan un sistema de gestión documental, porque son los metadatos que utilizan una herramienta informática, ¿sí? Dependiendo de lo que vayan ustedes a pedir también. ¿Qué les pide? La fecha de apertura. ¿Cuándo inicia? ¿Sí? ¿Cuándo inicia? Por ejemplo, me decían los compañeros, inicia cuando yo hago los roles. No inicia en esa fecha un proceso. Un proceso inicia cuando te dan la orden que empieces a hacer los roles. Ahí inicia el proceso, ¿sí? Siempre inicia, y acuérdense que en el sector público todo proceso debe estar dispuesto por escrito, verbal no, por escrito, ¿sí? ¿Cuántas hojas tiene? Ese expediente, les decía, ¿para qué me va a servir? Por ahora nosotros vamos a decir, yo soy técnico, se me ocurre que yo soy técnico y yo soy archivo de gestión, ¿sí? Todas las áreas manejan su archivo de gestión. Y voy a pasar al archivo central. Ustedes le pasan un expediente que dice 3 hojas. Acuérdense que el momento que el archivo central va a recibir esos expedientes, ¿quién le garantiza al archivo central que hay 3 hojas? Porque a partir de esa fecha el archivo central va a ser el custodio de esa información. Entonces, ¿qué es lo que hace el archivo central? Luego vamos a ver que tiene un procedimiento, ¿sí? Porque a veces incluso los compañeros dicen, bueno, pero si nosotros, porque todos nosotros tenemos que hacer los expedientes, organizar la documentación. Si al archivo central ya le va organizado, entonces, ¿qué hacen los del archivo central? Los del archivo central tienen un proceso que se llama verificación, porque a partir de esa fecha quedan a custodia de esa documentación, ¿sí? Entonces, también nosotros en las tablas que le hablaba, que son las herramientas de gestión documental que deben tener, deben hacerlas, elaborarlas, responsables de archivos de gestión, pues puede ser
la máxima autoridad, un delegado que pongan para que se responsabilice de estas herramientas, de elaborarlas, ¿sí? En estas herramientas nosotros, cada uno, por la experticia que tiene, incluso si no tienen procesos, les toca hacerlo de forma empírica, colocar según la experticia para qué ese expediente nos sirve. Es un expediente para probar un valor administrativo, un valor legal o algo histórico incluso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el registro de la propiedad, de lo que me viene más a la mente, ustedes tienen todas las escrituras, ¿no es cierto?, de todos los ciudadanos. Esas escrituras nunca van a poder darles de baja a ustedes, ¿sí? Esas escrituras se convierten en históricas. Entonces, aquí ustedes en ese casillero, ahí nos da las opciones, conservación o eliminación. Yo les recomiendo, mientras todavía en un par de años se adapten más a los procesos, porque esto va a servir para luego para dar de baja, que no le pongan eliminación por ahora, ¿sí? O le colocan, pero que no den todavía de baja, porque a veces no es tan bien valorada la documentación y va a ser un tremendo lío al momento de eliminar o dar de baja esta documentación, ¿sí? En soporte, como les decía, hoy en día ya no podemos hablar solo de físico, sino que tenemos que hablar de documentos digitales, pero no los digitalizados, no los que se imprimen y ustedes van escaneando, no. Documentos digitales son aquellos nativos electrónicos, los que crearon, sea en el Kipus, los que se crearon en un medio, en una herramienta informática, si ustedes de pronto pueden tener otros sistemas también. Esos son los documentos nativos electrónicos y esos son los que sirven, los que después van a servir para validar su autenticidad o no. No sirven los documentos que ustedes imprimen, peor aún, a veces imprimen uno con firma electrónica y lo vuelven a escanear. Eso no sirve, compañeros, ¿sí? ¿Qué más nos pide? Bueno, el otro área del inventario ya es un área para el archivo central, que es ubicación del expediente, ¿sí? de los archivos. Y tenemos una columna extra que, por ejemplo, nosotros hay áreas que necesitan identificar sus expedientes por codificación. Entonces, por eso es que está este código aquí al final. Ustedes lo pueden utilizar o lo pueden obviar dependiendo del área que necesiten. Ya hemos en este momento entendido cómo es la organización, cómo debemos organizar expedientes que no tienen que estar sueltos, ¿sí? Y ahora sí vamos a la parte legal. ¿Por qué? ¿No es cierto? Siempre dicen los compañeros, ¿por qué? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Como les decía, en el caso de ustedes tienen que tomar en cuenta primero que ustedes manejan los tipos de archivo. En lo que es el archivo registral, no tengo conocimiento del proceso archivístico, ¿sí? Yo les estoy hablando netamente de los archivos administrativos, de los procesos administrativos en todas las áreas. Nosotros tenemos, como país, sí tenemos la ley del Sistema Nacional de Archivos, pero es una ley obsoleta, es una ley que fue aprobada en el año de 1982. Imagínense, en esa época ni de chiste hablábamos de archivos digitales. La regla técnica, ¿sí?, fue aprobada después. Entonces, existe la Ley Nacional de Archivos, pero casi no la utilizamos por obsoleta, pero existe. Sí, es importante conocerlo. Aquí nosotros actualmente estamos en lo que es archivística del sector público aplicando, es la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos. Pueden bajarla de Google, ¿sí? Está en varias páginas. Esta regla técnica fue aprobada el 10 de abril del 2019. Eso es importante conocer por qué antes nosotros no aplicábamos se decía el archivo. Es el archivo que era un cuarto donde íbamos a amontonar los documentos, cosa que no es así. Ahora hablamos de la gestión documental, porque ahora esta regla técnica ya nos da procesos, nos da procedimientos. Esta regla es obligatoria para el sector público. ¿Cuál es el objetivo? Normar la organización y mantenimiento de los archivos públicos. En el caso de ustedes, con la excepcionalidad que ustedes tienen un ente, que es la DINAR, creo que actualmente,
donde les da todo el procedimiento para sus archivos registrales, ¿no es cierto? Además de esto, nosotros, por ejemplo, los GATS, tenemos otra normativa de menor jerarquía, pero de igual de importancia, por ejemplo, reglamentos. Nosotros como GAT, por ejemplo, tenemos una ordenanza. Hay otras entidades como la Mancomunidad que tienen reglamentos, tienen manuales. Entonces, ustedes también pueden, además de la regla técnica, deberían tener otra normativa que puede ser un manual de proceso de archivo, se me ocurre, registral, y un manual de proceso de archivo administrativo. Es decir, tienen que normar también, lo establece la misma regla técnica, ¿sí? Que hay que normar los procesos de archivo. Continuamos. Esta es la normativa, ¿sí? Ahí está la normativa para lo que ustedes necesiten en el tema de archivos administrativos, siempre diferenciando el registral con el administrativo. Hay algo importante que yo les decía que tienen que tomar en cuenta. Me gustaría un poco, bueno, sinceramente es primera vez que doy una capacitación virtual, siempre lo hago de forma presencial. Me gustaría preguntarles a ustedes, alcen la mano, creo que les veo un poquito de lado, pero los veo. ¿Quiénes son archivistas en su entidad? ¿Quiénes son archivistas? A ver, alcen la mano. Nadie, ¿no es cierto? Yo no veo a nadie. Ya, una. Ya, por ejemplo, miren. Yo siempre cuando empiezo una capacitación, yo les empiezo preguntando a los compañeros que se presenten y que alcen la mano los que son archivistas y los que no. Y siempre resulta que es 1 y 2 y el resto se mira y dice, no, yo no soy archivista, yo no tengo que hacer archivo. ¿Por qué? Porque desde ahí tenemos que empezar cambiando la mentalidad para tener una buena organización documental. Les comento que archivistas somos todos, porque todos hacemos un tipo de proceso. Y el archivo está conformado por el documento que es evidencia de ese proceso. Entonces, los archivos no nos dan haciendo. Los archivos tenemos que hacerlos cada técnico, cada analista. Bueno, hay excepciones, hay puestos directivos que por la carga laboral necesitan un asistente. Por supuesto que ella sí, asistente, hombre o mujer, lo va a hacer, ¿no es cierto? Pero en las otras dependencias todos somos técnicos y tenemos que organizar nuestros expedientes de lo que hacemos. Entonces, esas diferentes unidades administrativas toman el nombre de unidad productora. Somos los que creamos, los que producimos el documento, ¿sí? Ese es el archivo de gestión. Por eso yo siempre les digo, ustedes son el archivo de gestión. Ustedes son los que organizan. ¿Quién dice? La regla técnica. Y la regla técnica en el artículo 14 ya nos da las atribuciones de la unidad productora o el archivo de gestión. Y nos da, en este caso, les he puesto incluso como resumen, 12. Designar a los responsables del archivo de gestión, es decir, en cada departamento, no sé qué tamaño de empresa tengan ustedes, de institución, no solo hay que decirle verbalmente, tú te encargas de hacer el archivo, no, hay que designarlo con un memorando, darle la disposición que es el responsable del archivo de gestión. Es la primera actividad que debemos hacer y también deberán designar si no tienen, por ejemplo, los GAT, como somos entidades más grandes, tenemos un administrador del archivo, ¿no es cierto?, que está nombrado, pero si ustedes no tienen y no van a crear una unidad para nombrar un administrador de archivo, tienen que delegar la responsabilidad, pero por escrito. Tiene que haber un responsable del archivo de gestión en un departamento, porque hay varios servidores en un departamento y otro delegado del archivo central. ¿Qué más va a hacer la unidad productora? Es decir, cada departamento, cada unidad administrativa va a elaborar el inventario general por expedientes y el de transferencia primaria. Transferencia primaria es cuando nosotros ya vamos a pasar nuestro archivo organizado al archivo central. Tenemos que mantener debidamente organizados los expedientes, asegurar la integridad, es decir, que ese expediente esté completo. No vamos a organizar por organizar, ¿sí? Y llevarlo incompleto. Entonces tenemos que garantizar la integridad de este expediente y la debida conservación de los archivos. Debemos participar en la elaboración del cuadro general de clasificación documental. Les decía yo,
que ustedes tienen que designar la parte técnica para que elabore estas tablas, que es donde van a detallar las series documentales y van a detallar el plazo en que deben conservar o eliminar los archivos, ¿sí? Supervisar que la documentación de archivos se clasifique, registre, es decir, esta persona, este compañero responsable del área, él tiene la potestad, tiene la facultad y la obligación de supervisar que durante el año vayan organizando, que esté bien organizado el archivo, no al final decir está mal. Prestar los expedientes, yo les decía, nosotros tenemos en archivística, la finalidad no es guardar y que de ahí nadie lo saque y que esté bien encartonado, no. Es que esté bien organizado para después tener accesibilidad en el momento oportuno, es decir, ya. Ubicar ya, sean archivos digitales o sean archivos físicos. Entonces, ¿esto de qué va a depender? De que nosotros organizamos bien y inventariamos sobre todo bien los documentos. Vamos a prestar los expedientes que reposan, sea para procesos de auditoría, de fiscalía. Si están los archivos en el archivo central, los prestarían los del archivo central. Si están en el archivo de gestión, los prestan, ¿sí? Los del archivo de gestión con un procedimiento. Todo esto tiene un procedimiento que está establecido en la regla técnica. No es de prestar por prestar o sacar copias nomás de los documentos. Hoy nomás yo veía en las noticias, compañeros, de importancia de la gestión documental y de la confidencialidad, que una excomandante de la policía estaba presa por divulgación de información, ¿sí? Vean la importancia que es resguardar bien esta documentación, ¿sí? Supervisar, prestar los expedientes, participar en los procesos de valoración y elaboración de la ficha técnica para los expedientes que deban conservarse o para la baja documental. Cuando nosotros vamos a clasificar la documentación o cuando vamos a ordenar la documentación, yo siempre les recomiendo, no pongamos al servidor nuevo, ¿sí? Porque se necesita, la parte más difícil de la archivística es la clasificación. Y el compañero nuevo que no tiene experiencia en el sector público, que nunca ha trabajado organizando expedientes ni nada, no va a hacerlo bien, no va a organizar bien. Peor aún si ustedes no tienen manual de procesos en la entidad, no va a tener cómo guiarse, porque al final los que tienen más experiencia lo hacen de manera empírica, ¿sí? Es decir, conocen el proceso de memoria, aunque no esté escrito. Contar con los espacios inmobiliarios apropiados para la conservación. Tomen en cuenta que en la regla técnica mismo les dice, ya no debemos utilizar estanterías de madera, ¿sí? Sino que tenemos que utilizar estanterías metálicas con un tipo de soporte, con un tamaño, con una altura, con una resistencia. Todo eso nos da la regla técnica y tenemos que, previo a la adquisición de estas estanterías, tenemos que regirnos y ver que se cumpla la normativa. Conservar la documentación que ha sido clasificada como reservada de acuerdo a las disposiciones establecidas. Es decir, nosotros sabemos que todos los documentos que se generan en el sector público es información pública, ¿no es cierto? Eso nos dice la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero en su debido momento y con el debido procedimiento. Es decir, en los archivos de gestión debemos también de cuidar la confidencialidad, porque a veces sale un memorando que va a ser sancionatorio, ni siquiera lo acaban de firmar, pero ya saben que va a llegar ese documento, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado en estas situaciones. Hasta aquí, no sé si tengan alguna inquietud o seguimos. Tal vez. Lo que pasa es que no le escucho muy bien porque está entrecortado. Sí, ahí sí. Decía que en ese documento, una vez, todo lo que guardamos en Oles tiene, en este caso, también,
se habla de los archivos, pues, acá es como la que lo mismo. Hace un momento. Entonces, yo diría, pues, para que esto al mismo momento, es que en el molde se le mantienen los papeles bien. Luego se hacen los procesos de exfoliación, ¿se llamaba? Y además, todo lo que no, todo lo que es realmente. No le entiendo muy bonito, no se le entiende que se le corta la llamada, pero le quiero entender algo que me está preguntando. Usted dice que si hay que hacerle la carátula a todos los expedientes. A ver, ahí ya depende nosotros de la experticia, sé decir yo. Hay expedientes, por ejemplo, recuerdo las liquidaciones, que están conformados por 10 hojas. Y hay 10 hojas y es la misma serie documental, 100 procesos. Ahí podemos hacer una sola carátula para esa misma serie documental. Pero si tenemos una contratación que tiene solo una contratación, tiene 10 expedientes de 100 hojas cada uno, entonces ahí le hacemos la carátula a todo ese expediente que está dividido en tomos. ¿Sí? Entonces todo eso nos toca ya un poquito en el trabajo irlo haciendo. Y de los expedientes, algo le escuché del expurgo. Para organizar el expediente tiene que hacer primero el expurgo, sacar copias. Sí. Ya, que sí, ya lo escuché en este momento, que la mayoría tienen folder. Sí, es que eso tenemos que tomar en cuenta, que la regla técnica sale en el 2019. Y antes del 2019, cada entidad archivaba, es decir, a su imagen y semejanza. Y como ya tienen en folders, es doble trabajo cambiar esa información a cajas. Pero lo correcto para la conservación permanente es que deben cambiarlo a cajas. Deben cambiarlo. Ahí lo que yo sí les decía, la recomendación es que trabajen con cajas de 3 por fácil manipulación, es decir, para que los compañeros no tengan problemas lumbares ya con el tiempo, porque siempre en el archivo toca estar moviendo, limpiando, entonces por ese motivo. ¿Sí? Continuamos con normativa, por favor, para que tomen nota, eso es importante. Dentro de las herramientas archivísticas que tenemos que tener, esto ya es responsabilidad de las áreas de archivo, es la normativa interna de gestión documental y archivo, es decir, si ustedes tienen manuales, en el caso nuestro tenemos ordenanza, las resoluciones de estandarización de la elaboración de la documentación interna, ese es otro problema que a veces se tiene en la institución y por eso se les complica organizar el archivo, es decir, cada quien numera a su imagen y semejanza. A veces, por ejemplo, a veces nosotros teníamos problemas que unos hacían memorandos, otros hacían resoluciones. Las políticas de seguridad de la información tienen que tomar muy en cuenta, hoy en día por eso tienen que ayudarse ustedes de las áreas de las TICs o seguridad de la información. Por ejemplo, hay entidades más grandes que ya tenemos técnicos de seguridad de la información, porque tienen que tomar en cuenta la ley de protección de datos personales, también hay documentación. Entonces, todo eso, tomar en cuenta políticas de codificación documental. Yo les decía que los expedientes tenemos que codificarlos como entidad. Todos estos procesos debe hacerlo el área de gestión documental y archivo. El orgánico estructural y funcional, que es lo básico que tenemos cada entidad. El manual de procesos de cada entidad es muy difícil si no hay manual de procesos, porque ahí les tocaría organizar, a continuación está el cuadro de clasificación documental, les tocaría organizarlo de manera empírica y es más difícil que ya contar con su manual de procesos. Igual las tablas de retención documental, que es en sí las que nos va a permitir
fijar la fecha que podemos dar de baja una documentación, que es donde tenemos que tomar muy... Doctora. Ok, listo. Bueno, vamos a continuar así mismo rapidito. Estábamos en las herramientas archivísticas que les decía que tienen que tomar en cuenta, por favor, en entidad la parte administrativa. De estas herramientas archivísticas depende la buena gestión documental. Son instrumentos que ya la parte administrativa va a dar, son herramientas al resto de servidores. Si no tenemos estas herramientas, el resto no va a poder aplicar correctamente la organización documental. Y sobre todo hay algo muy importante, el registro de la propiedad maneja documentación con carácter administrativo, legal e histórico, ¿sí? Por lo tanto, hay documentación que ustedes nunca van a poder dar de baja. Y para dar de baja, ustedes tienen que tener aprobada esta herramienta que dice tablas de retención documental. Si un ciudadano X pide una información y ustedes no tienen esta tabla y han dado de baja esta información, pueden ser sujetos de alguna sanción, ¿sí? He ahí la importancia de contar con estas herramientas archivísticas. Continuamos. Hay algo muy importante, como nosotros le decíamos, hoy en día ya no podemos hablar solo de archivos físicos. Como ustedes ven, ahí tenemos una foto, una pequeña imagen que les he compartido del archivo central de nuestra institución. Este es el tipo de estanterías que se deben utilizar, las cajas, como ustedes ven, están con carátulas, las áreas tienen que estar señalizadas, identificadas, las estanterías tienen que cumplir la normativa, que es 10 centímetros mínimo del piso a la primera bandeja, los espacios, los pasillos tienen que tener tal o cual medida, si todo esto lo establece la regla técnica. Entonces, vamos organizando de esta manera los archivos. Me preguntaban que la mayoría de entidades tienen los archivos en folders. En folders lo podemos tener mientras estén en el archivo de gestión, ¿no es cierto? En las áreas donde ustedes generan la documentación, pero el archivo central siempre debe ir organizado ya en cajas de archivos, sean las T15 o sean las T3. Pero hoy en día ya no vamos a hablar solo de los archivos físicos, ya en 5 años les decía yo a los compañeros, tal vez ya no tengamos archivos físicos, ¿no? Sino digitales. Y todas las entidades lo tenemos, porque la ley de contratación pública nos obliga, ¿sí? Que tenemos que tener las firmas electrónicas y por ende se generan procesos de contratación con firmas electrónicas. Entonces nosotros tenemos que, aquí viene la coordinación con las unidades de las TICs, porque tenemos que ir ya creando en mi entidad los repositorios digitales. Y yo les he puesto ahí una pequeña imagen, así como organizamos el archivo físico, así tenemos que organizar el archivo digital. ¿En qué herramienta, en qué medio lo hagan? Eso ya depende de los recursos de su entidad, pero tienen que tenerlo organizado, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Los archivos digitales tienen, nativos electrónicos, tienen una característica, que se duplican con gran facilidad, que también se nos pueden perder con gran facilidad cuando nosotros no tenemos un repositorio, un orden de carpetas, simplemente lo guardamos y después para encontrarlo es un lío, ¿verdad? Esos archivos digitales tienen que organizarse el mismo procedimiento del archivo físico, el mismo es el procedimiento para el archivo digital, ¿sí? Que si lo cargamos en un software, en la nube, como les decía yo, en carpetas con un soporte que tengan un servidor propio, ya eso ya depende de su área, de las TICs, cómo se organicen y qué disponibilidad tengan la entidad, ¿no es cierto? Ya no les puedo decir yo sí o no esto, ¿no?
Entonces, ya tenemos organizado, a esto es lo que tenemos que llegar con los archivos, ¿sí? Así es como yo les decía, para buscar, me van a decir, necesito el archivo de tesorería del año 2016, caja 50. Entonces, yo vengo al área, en archivo ya tengo que yo codificar mis áreas, la estantería 6, ¿sí? La estantería 6 corresponde al área financiera, sector A, porque como es grande, tenemos por sector A, B, C, D, ¿sí? Sector A, entonces en el sector A voy a la caja 50. Dentro de la caja 50 voy al expediente 7. Ese es el que busco, ¿sí? Esa es la finalidad de la organización y así cuando hablamos de usabilidad tiene que estar ahí listo. Y si hablo de archivos electrónicos, tengo que también tener organizado. Hay algo muy importante, compañeros, que hoy en día los archivos electrónicos son más sensibles a que sean vulnerados, copiados, alterados, manipulados. Por eso tenemos que ayudarnos de las TICs, porque ellos van a dar acceso o no a usuarios. Significa que no todo el mundo va a tener acceso a estos archivos digitales. Eso hay que tomar en cuenta, por favor, con los archivos digitales. Continuamos. Nosotros al inicio hablábamos de la conservación en ese momento, es decir, el almacenamiento. ¿Qué es almacenar? Almacenar es yo hacer mi documento, crear mi documento y guardarlo, ¿sí? Sea en mi compu, sea en Kipu, sea en un sistema que nosotros tengamos. Eso es almacenar la información, es decir, guardarla, hacerla y guardarla. Pero es diferente preservarla, compañeros, ¿sí? Y ahí viene la importancia del archivo, ¿sí? El archivo tiene una finalidad de preservar toda la información, sobre todo de carácter histórica, a lo largo del tiempo, y no para nosotros, sino para otras generaciones. Por eso, esta imagen que yo les colocaba aquí como un túnel del tiempo, preservar documentación es la disponibilidad futura de la información, incluso a través de la adaptación y transformación continua de formatos digitales. Aquí ya hablamos un poco más de la informática, ¿no es cierto? Si nosotros decíamos, yo voy a guardar la información en un disquete, hoy ya no podemos leer un disquete. Mañana vamos a guardar en un CD, no es recomendable porque el CD se cae o hasta que llega al archivo central se dañó, no guardaron bien, ¿sí? Y sobre todo la preservación no nos habla para nuestras generaciones, ¿sí? Es algo importante, por favor, en gestión documental siempre nosotros damos concientización para guardar la información histórica, para darle ese valor a la información histórica. Esa información no es para nosotros, tenemos que ver cómo guardarla para las nuevas generaciones. Por eso es que las tablas de retención nos hablan hasta 100 años. Y la verdad es que no sabemos si vamos a vivir 100 años o no nosotros. Entonces es para las nuevas generaciones, considerando que muchas de las evidencias administrativas y legales pasan a ser históricas. Bueno, para descansar un ratito, que estamos en este momento viendo el valor histórico de los documentos, ¿por qué tenemos que nosotros entender este valor? Porque nosotros somos servidores públicos, porque en nuestras instancias se genera esta documentación. Si nosotros no guardamos esa documentación, no vemos la forma de preservarla, ¿quién la va a hacer? ¿No es cierto? Es decir, yo a los compañeros municipales, si nosotros somos los que trabajamos, nos pagan para guardar y producir esta información, si no lo hacemos, si no guardamos, ¿quién lo va a hacer que no está trabajando en el área? ¿Sí? Aquí un poquito, ¿por qué preservar la información? Como suena fuerte, pero es la realidad. Dice, la vida es como un viaje en tren. Algunos comienzan el viaje junto a ti. Otros se suben a la mitad del camino. Muchos se bajan antes de llegar, pero muy pocos son los que permanecen hasta el final. Esa es la rutina de todos los años del servicio público. Nosotros hoy trabajamos para la entidad, mañana no, pero tenemos la obligación de
ordenar y conservar esa documentación. No sabemos si mañana vayamos a estar, pero estamos en un proceso, ¿sí?, del servicio público que tenemos que ser organizados. Continuamos. Cuando hablamos de gestión documental también es muy importante, y sobre todo esto para las áreas administrativas. A veces dicen, ¿para qué necesitan el aire acondicionado? Nosotros también en el archivo es fundamental el área de gestión de riesgos en una entidad. Si ustedes no tienen un área de gestión de riesgos, pueden hacerlo en menor proporción, pero aquí está un ejemplo de lo que ustedes deberían tener. Prevención de riesgos para la conservación de los documentos y para prevención de enfermedades ocupacionales. Tomen en cuenta que nosotros al manejar un archivo que es un volumen grande de información en repositorios grandes, es muy susceptible, ¿sí?, de que se nos contamine esos archivos, como con roedores, que es aquí en Amazonía es lo más común. Entonces, nuestra tarea es las fumigaciones. Tenemos el peligro, el riesgo, todos estos riesgos los establece también la regla técnica. Por ejemplo, un incendio, vandalismo. Tenemos el aire acondicionado, decían los compañeros, pero ¿por qué prenden el aire y toca pagar mucho? El aire acondicionado es lo único que evita que las ratas hagan nidos en los archivos, ¿sí? Y tenemos que tomar en cuenta, si vamos a hablar de archivos históricos o que van a pasar a ser parte de archivos históricos, tienen que durar mínimo 50, 100 años. Y en este clima, para que se conserven, hay que aplicar todas estas herramientas, digamos, para un poco evitar esa situación, ¿sí? A más del gato que siempre lo tienen en las oficinas, ¿no? Entonces, tomar en cuenta todo esto. Nosotros tenemos aquí los detectores de humo, servirse alimentos en las áreas de archivo es muy importante, compañeros, y eso ya depende de la colaboración de cada uno de ustedes. Si ustedes se van a servir alimentos, ahí es cuando van a llegar las ratas, y eso es muy difícil contrarrestar, ¿sí? Tenemos que tener señalizadas las áreas de archivo, tenemos que medir la iluminación de la sala de consulta, que de la sala administrativa y la sala de repositorios. Todo esto nos establece la regla técnica. Tenemos que el personal, dice, y enfermedades, y evitar enfermedades ocupacionales. Yo les decía, en las áreas de archivo tenemos que tener escaleras con pasamanos para que no se caigan los compañeros, escaleras que sean firmes, con frenos. Los compañeros que trabajan ya en la organización del archivo obligatoriamente tienen que usar guantes y mascarilla. ¿Por qué? Porque una semana, un mes, 2 meses no pasa nada, pero el personal de archivo trabaja varios años permanentemente y esto le va a causar enfermedades respiratorias. Entonces tienen que cuidar la salud de los trabajadores, usar las cajas T3 que tienen menor volumen de peso para no dañar la cintura, les decía, de los compañeros, ¿no es cierto? Tenemos las lámparas de emergencia y es lo más general, les he tratado de resumir lo más general en lo que es el área de seguridad ocupacional, y como si no la tienen, en pequeño aplicarlo, conocer dónde está la normativa para justificar estas adquisiciones en la regla técnica. Todo lo establece la regla técnica. De toda la regla técnica, compañeros, que yo les recomiendo que se la lean después, nos vamos a preguntar, bueno, y de lo que no hemos hecho y de lo que está pendiente ahora, que estamos en diciembre del 2025, ¿qué es observable? ¿Qué estamos atrasados? ¿Qué debimos haberlo hecho ya? Que lo establece la regla técnica. Son 2 cláusulas que yo les he puesto en resumen. Nos dice la regla técnica en la disposición transitoria segunda de la regla técnica para la organización y mantenimiento de archivos públicos, suscrita el 10 de abril del 2019, ¿sí? Dispone que en el plazo de 2 años, es decir, 2019-2021, contados a partir de la fecha de la presente regla técnica, las entidades públicas concluirán con los procesos de organización, clasificación, expurgo, foliación e inventario, así como la implementación del cuadro general de clasificación documental y la tabla de conservación documental. Sí, es decir, estamos atrasados, eso es lo que les digo, de las herramientas y de trabajar con los fondos acumulados, de esos archivos que
decíamos, ay, tenemos amontonados, no tenemos trabajados, los tenemos todavía en folders. Todo eso ya hay un plazo en la regla técnica, ¿sí? Dentro de la Contraloría, bueno, más adelante vamos a ver, en la disposición tercera dice que en el plazo de 4 años contados a partir de la fecha de publicación de la presente regla técnica, las entidades públicas contarán con un sistema informático de gestión documental y archivo, así como la documentación digitalizada vinculada al mismo. Es decir, 2019, 2021, 22, 23. Estamos también atrasados. Hay que tomar en cuenta que la Contraloría, ustedes saben que ellos trabajan por muestreo. Puede ser que no pase nada, que no nos revisen, pero en algún momento la Contraloría ya tiene la herramienta para a nosotros, sí, podernos sancionar por falta de estos procesos. Les decía que nosotros tenemos que tener muy en cuenta el cuadro de clasificación documental, las tablas de retención documental, la normativa institucional, si tienen algún reglamento, también la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, ¿sí? El artículo 5 nos habla de la información pública, se considera información pública todo documento en cualquier formato que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta ley, contenidos creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo responsabilidad o que se hayan producido con recursos del Estado, ¿sí? Es decir, en la ley ya está que nosotros tenemos la obligación, si nosotros los creamos, de guardarlos, en otras palabras. También es muy importante que les decía, van a decir, ¿y qué pasa si no hemos hecho, si no hemos organizado? Antes del 2019 no pasaba nada, hasta el año anterior recién la Contraloría comenzó a capacitar en gestión documental. Les invito también, inscríbase en los cursos de gestión documental de la Contraloría. Pero la Contraloría también recién el año anterior, recién se capacitó todos sus técnicos en gestión documental, por eso por el momento no nos venían presionando mucho al sector público, ¿sí? Pero ahora nosotros ya nos piden archivos digitales, archivos hackeados, perdón. Entonces, y nos van a aplicar ya esta regla de control interno, que es la última que salió, el acuerdo 04CG 2025, es la última, ya la que, como quien dice, se actualizó la Contraloría. ¿Y qué nos dice? La norma de control interno 100.03, responsables del control interno, el diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidores y servidoras de la entidad, de acuerdo con sus competencias, los directivos, el cumplimiento de su responsabilidad. Pondrán especial cuidado en las áreas de mayor importancia para su materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales. Los servidores, servidoras de la entidad son responsables de realizar acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera oportuna, sustentados en la normativa legal, técnica vigente y con el apoyo de la auditoría, ¿sí? Todo esto nos va dando la Contraloría herramientas y que debemos cumplir como normas de control interno también. Y ustedes después dirán, si nosotros organizamos el archivo, los archivos de gestión, cada técnico hace su archivo, ¿qué va a hacer el archivo central? La regla técnica también ya lo establece. El archivo central tiene sus funciones específicas, que es la certificación documental. Entonces, ¿para qué nos va a servir esta organización documental? Porque después van a solicitar al archivo central la documentación que se certifique para procesos de auditoría, denuncias, fiscalía, solicitud de información pública. Entonces, si el archivo está organizado correctamente, el expediente tiene que ser original, el archivo central lo va a poder certificar, pero si ustedes guardan un expediente con un montón de copias, sin un orden lógico, nunca van a poder obtener copias certificadas, porque para hacer el proceso de certificación, el archivo debe cotejar, es decir, que ver el original y ver la copia, o sacarle la copia, que es lo más correcto en ese momento, para poder certificar. Entonces, si ustedes no guardaron, no es lo mismo, tener mucho cuidado, que a veces los técnicos se llevan los documentos a su casa
y después van a venir a que la institución les certifique. No es procedente, no se puede hacer eso. Solo se certifican los documentos que cumplieron un proceso archivístico y llegaron al archivo central mediante este proceso archivístico, ¿sí? ¿Qué más va a hacer el archivo central? Facilita las copias para la auditoría, ¿sí? A veces también la auditoría interna, a veces el área financiera necesita aclarar procesos, el área contable necesita verificar productos, entonces pide estos expedientes. Tienen que dar respuesta a la solicitud de información pública. Acuérdense que la LOTAIP nos dice que toda actividad, todo proceso y gestión que se generen con recursos públicos son de acceso público y los ciudadanos tienen derecho, ¿sí? Entonces, igual, si tenemos todo organizado, inventariado, vamos a saber dónde está esta documentación y evitar muchas sanciones por ocultamiento de esta información o simplemente porque se nos perdió y no podemos entregarla. Préstamo documental para investigación histórica, ¿sí? Como les decía, mucha de la información, mucha de la documentación, por ejemplo, va a pasar algún momento a ser histórica. Se me ocurre, por ejemplo, yo quiero saber el parque central de la ciudad, a quién correspondió, si alguien lo regaló, lo donó, lo vendió. Las escrituras se convierten en un documento histórico. La validación documental hace el archivo central, como yo les decía. Nosotros, una cosa es que ustedes entreguen la información y yo diga, entrego 100 expedientes. Pero el momento que pasan a custodia del archivo, el archivo verifica. Hay un proceso dentro del archivo central que hacen los archivistas, que es la validación documental, ¿sí? Entonces, esta es otra actividad del archivo central. ¿Qué más se hace? Se realiza la clasificación documental para la conservación permanente o eliminación. Dentro del proceso, como ustedes ya tienen las tablas de retención documental, donde explican el plazo que se debe conservar esta documentación, digamos, un documento tiene que guardarse en el archivo central 15 años y luego va a la eliminación. Entonces, el archivo central debe hacer ese proceso, ¿sí?, de clasificar la información. Esta información es permanente, esta va a eliminación. ¿Sí? ¿Esta es permanente o esta va a eliminación? O, por ejemplo, yo les digo, el Lago Agrio está próximo a aprobar una ordenanza que ya es el archivo histórico, porque es diferente. El archivo administrativo, una cosa, el archivo histórico, otra cosa. Entonces, ¿cuál sería la función del archivo administrativo? Clasificar lo que es netamente administrativo y lo que va a pasar histórico y transferir a este archivo histórico. Por ejemplo, ustedes pueden transferir al GAT de su ciudad ciertos archivos que ya sean históricos y que nos sirvan como evidencia administrativa. Y la otra actividad también principal es la baja documental, es decir, estos se transfieren al archivo histórico y ahora sí, ¿en base a qué voy a dar de baja? Yo no puedo dar de baja documentos si no tengo el cuadro de clasificación documental y las tablas de retención, ¿sí? ¿En base a qué normativa voy a dar de baja? Entonces, es fundamental. También nosotros tenemos que realizar los consolidados de las transferencias recibidas, el cuadro de clasificación documental, la tabla de plazos para que sea aprobada, en este caso, por su entidad, en el caso nuestro por los GAT. ¿Cuál es nuestra responsabilidad también? En este caso, por ejemplo, ustedes van a tener una persona que es responsable del archivo de gestión. Se me ocurre, de aquí a mañana el joven o la señorita le envían a ustedes a capacitarse de mejor manera, en la práctica, quito, lo que sea. Esta persona tiene la obligación de replicar, es decir, él, la persona que va a tener los conocimientos y va a compartir con el resto de compañeros cómo es el proceso correcto de la organización documental. ¿Qué más tiene la obligación? Supervisar las áreas del archivo de gestión, es decir, lo que yo les digo, ellos tienen que ir y verificar que las áreas de archivos no estén convertidas en almacenamiento sencillo de ropa, de zapatos, lo hacen comedor. Todo eso tiene el responsable de archivo que observar a fin de mantener en buen estado todos los archivos. Custodiar el acervo documental, es decir, el repositorio físico del archivo central. En lo posterior, muchas entidades podrán hablar ya de repositorios físicos y de repositorios
digitales, ¿sí? Todo depende ya de la entidad de ustedes, qué herramientas tengan y qué documentación tengan. Un poco compartirles, toda esta gestión documental es un proceso, sinceramente no se realiza de la noche a la mañana, es un proceso que en el camino en lo que se va organizando la documentación van presentándose muchas dudas, inquietudes. Les puedo compartir aquí un poco de las capacitaciones que nosotros hemos dado al GAD, a las unidades adscritas, a la mancomunidad, ¿sí? Porque solo compartiendo el conocimiento podemos mejorar los procesos de gestión documental. Y con eso, chicos, les digo que los archivistas, nosotros los gestores documentales, somos gestores de cambio, ¿sí? Nosotros estamos para observar en el momento, antes de hacer mal, es la diferencia con los auditores, ¿sí? Nosotros hacemos auditoría documental, ¿sí? Pero como gestores de cambio, no como gestores sancionatorios. Eso, pues, hasta aquí la capacitación, alguna duda para poderle responder y muchas gracias por su atención.